Muy bien, vamos a trabajar entonces en este tema de la abundancia, que es un tema polémico, pero muy buscado. Y es polémico, yo creo, por la educación que tenemos. El dinero lo manejamos como un tabú, pero a mí se me hace una hipocresía manejarlo como un tabú. Existen varias situaciones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, si pretendes hablar de dinero, inmediatamente, casi siempre, hay alguien que voltea y te dice, pero es que el dinero no es lo más importante. En principio yo empiezo a pensar, ok, es cierto, yo nunca dije que fuera lo más importante, simplemente a veces sale al tema. Y la otra parte que se me hace muy interesante es esta hipocresía, te digo, porque la gente dice que no es importante o trata de menospreciar la importancia del dinero y sin embargo trabajan horas y horas y horas, las horas más valiosas del día, las pasan en su oficina o en su trabajo para ganar dinero. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos cuidar, especialmente si queremos abundancia, porque en esta cultura nos vamos a llenar de mucha basura mental, mucha basura mental. Entonces, a lo largo de mi experiencia con el tema del dinero, donde ya pasé por haber estado prá- prácticamente, bueno, no prácticamente, bien endeudado y quebrado, sin dinero, con un negocio que no me estaba dando rentabilidad, a poco ir modificando mi filosofía de vida, mi pensamiento sobre el dinero, mis hábitos sobre cómo manejar el dinero y poder decir que hoy tengo una situación bastante cómoda y muy holgada en ese sentido. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Muchas cosas, pero lo que ha hecho una diferencia mucho más notoria, especialmente en los últimos 2 años, es un cambio muy particular que noté un día que estaba yo preguntándome, ¿por qué si hacemos todo lo que aparentemente es correcto, todo lo que nos dicen los gurús que estamos estudiando continuamente sobre inteligencia financiera, sobre riqueza, sobre abundancia, a veces funciona y a veces no? Y siendo yo una persona muy gustosa del estudio, de aprender de todos estos temas de desarrollo personal, de cómo funciona la mente, lo empecé a relacionar con qué es lo que sucede con estos temas que salieron y que estuvieron muy de moda de El Secreto, la ley de la atracción, etcétera, y lo poco o mucho que he estudiado de física cuántica y cómo funciona todo eso. Y al hacer la relación, fue un brinco muy interesante porque llegó un momento en que dije, si yo le preguntara esto a un físico cuántico, lo que me diría es, lo estás creando tú. La realidad que tienes la estás creando. Y entonces decía yo, ¿y por qué si estoy haciendo las acciones correctas, no estoy teniendo los resultados que yo estoy esperando? ¿Cómo es que estoy creando lo que según yo no es lo que quiero? Y lo que según yo no es en lo que me estoy enfocando. Y entonces vino a mí algo similar, no lo tenía yo desarrollado, digamos, con ese nombre, pero similar al concepto del tamaño de la cubeta. ¿Okay? No puedes transportar 20 litros de agua en un vaso. Y dije, si mi mente está teniendo el tamaño de un vaso para la abundancia financiera, lo que va a llegar de abundancia financiera a mi vida es lo que quepa en ese vaso. Si yo quiero una cubeta, primero necesito cambiar mi mente para estar listo para recibir esas cantidades. Y entonces surgió la idea de que probablemente a nivel emocional y a nivel mental no estaba yo abriendo las puertas para que esa realidad se manifestara. Mi mente, mi cuerpo y mis emociones no estaban listas para recibir esa abundancia en mi vida y entonces de alguna manera me estaba saboteando. Y empecé a encontrar diferentes formas de sabotearme. Pero fue un proceso donde diario empezamos a hacer algo que le llamé limpieza emocional, porque me di cuenta de que me estaba yo llenando de emociones malas sobre el dinero. Y conociendo sobre PNL y anclajes especialmente, lo que me empecé a dar cuenta es que todos los ambientes de mi vida donde había dinero yo me estaba sintiendo mal. Me estaba sintiendo mal de pagar deudas, me estaba sintiendo mal de gastar dinero, me estaba sintiendo mal cuando lo recibía porque decía, ¿qué tal si después no tengo?
Entonces, llegó un momento en que mi mente hizo clic y dije, claro, le estoy enseñando a mi mente que tener dinero es algo que va a producir dolor y mi mente está queriendo evitarlo. Y entonces desarrollamos una rutina que empezamos a hacer todos los días, que le llamamos limpieza emocional del dinero y creación emocional y espiritual del dinero. Independientemente de que este tema pueda decirse que es espiritual o no, a la hora que lo metes en tu cabeza y le pones buenas emociones y lo llevas al corazón, podríamos decir que se vuelve espiritual. Y todo esto también salió de un tema que uno de los personajes que sale en la película del Secreto tiene, que se llama Joe Vitale. Joe Vitale es un peloncito muy simpático, muy agradable, y curiosamente yo conocí el trabajo de Joe Vitale mucho antes de que él saliera en la película del Secreto, porque él es conocido como y reconocido como un gurú del marketing por internet, y yo empecé a estudiar este tema del marketing por internet. A mí me llamó la atención que este hombre saliera en la película del Secreto y empecé a ver qué tipo de cosas él tenía y de información él tenía sobre esta cuestión de la abundancia. Y resulta que me encontré con que tiene un libro que se llama Marketing Espiritual, donde él manifiesta un concepto muy interesante. Él dice que cuando tú pones una pieza de publicidad o mandas un correo electrónico o pones un flyer o pones un póster en algún lado, el póster va a tener un resultado que en buena medida va a depender de la emoción que le impregnaste o de la intención que le impregnaste. Lo cual, de acuerdo con los físicos cuánticos, correspondería a su teoría. Donde si yo le estoy poniendo cierta intención a la pieza de marketing que estoy haciendo, estoy creando una realidad como respuesta a esa pieza de marketing. Entonces empecé a hacer como una especie de rompecabezas en mi mente y llegó un momento en que dije, por supuesto, lo que estoy haciendo al tener malas emociones respecto al dinero es alejarlo de mi vida. Pero no solo eso, empecé a notar que estaba yo gastando mucha energía y mucho tiempo y muchos recursos en pequeñas fracciones de segundo o por segundos, a veces por minutos, durante el día, pero si los juntaba probablemente iban a ser semanas al año enteras que a veces estamos pasando sintiéndonos mal sobre el dinero y estamos impregnando toda nuestra vida de esa energía. Pero si no quieres creer la parte espiritual, todavía podemos entrar en la parte cerebral y fisiológica. Estás anclándote, estás haciendo que las neuronas que hacen que vincules el dinero con las malas sensaciones se peguen y se activen. Y entonces lo que mi cuerpo va a hacer y mi cerebro va a hacer es evitar el dinero porque los seres humanos queremos evitar el dolor. ¿Hace sentido hasta aquí? En ese momento dije, vamos a hacer una rutina todos los días para encontrar cada mala emoción que tengamos sobre el dinero. Y nos sentábamos a pensar qué estábamos haciendo, qué estaba pasando en nuestra mente. Y se me ocurrió hacer algo que también tomé como una modificación de un ejercicio que tiene un hombre que se llama Paul McKenna, que es un hipnotista muy famoso en Inglaterra. Y Paul McKenna tiene un ejercicio que le llama el límite emocional del dinero, que es con cuánto dinero te sientes cómodo. Y te dice que subas y subas y subas la cantidad de dinero que puedes imaginar en tus cuentas de banco y en tu vida, y que la multipliques por 10 y por 10 y por 10. Y dice, ok, cuando yo te digo qué implicaría en tu vida o qué sentirías en tu vida si necesitaras ganar 3 veces más, generalmente la gente dice, ¿cómo voy a producir 3 veces más? Dice, pero cuando lo llevas por la aventura de imaginar 10 veces más, y luego 100 veces más, y luego 1000 veces más, cuando les dices, ¿cómo te sientes de necesitar en tu vida generar 3 veces más? La gente dice, pues, está bien. No les parece tan descabellado porque ya se compararon con tener 1000 veces más. Entonces tomé una parte de ese ejercicio y en esta rutina de incrementar nuestro límite
de la tolerancia y la riqueza en nuestra vida, en una parte del ejercicio, con las personas con las que yo estoy, quien sea que esté haciendo el ejercicio conmigo o conmigo mismo, yo digo, ¿sabes qué? Imagínate en tu vida teniendo un nivel de abundancia increíble. Y ahora sube y sube y sube y sube ese nivel de abundancia hasta donde encuentres que ya no te sientes cómodo y dices, no, ya no tanto. Y en ese momento buscas el por qué y lo que vas a encontrar es una creencia limitante. Y cuando lo empecé a hacer, empecé a encontrar una. Y evidentemente cuando encuentras una creencia limitante, ¿qué es lo que hacemos? La trabajamos para limpiarla, sustituirla por otra más productiva. Y entonces empecé a trabajar con cada creencia que encontraba. A veces encontraba, por ejemplo, creencias como, es injusto que yo tenga tanto dinero si hay gente que se está muriendo de hambre. Luego encontraba otras como, por ejemplo, puede ser inseguro. Luego encontraba otras como, mis amigos se van a alejar de mí. Luego encontraba otras como, las únicas personas que tienen esas cantidades de dinero son personas corruptas o con malos escrúpulos, o con pocos escrúpulos. Entonces, cada vez que iba yo encontrando una de esas creencias, la trabajaba, la limpiaba, y entonces la siguiente vez que hacía el ejercicio yo podía imaginarme con más riqueza antes de sentirme incómodo. Y volví a llegar a este punto de incomodidad y encontraba otra, y otra, y otra, y otra. Y así lo hicimos constantemente y empecé a encontrar la cantidad de cosas con las que nos sentimos incómodos y con las que nos sentimos mal. Ahora, para borrar todos esos anclajes que tenemos negativos con el dinero, empecé a hacer otra situación, donde dije, necesitamos reanclarnos y sentirnos bien de poder hacer un pago, por ejemplo. Y entonces hice algo que es una especie de mini ritual donde digo, donde cuando estoy dando el dinero digo, te dejo ir porque ya no me pertenece, ya no eres mío. Por eso te estoy entregando a otra persona. Si trato de detenerte, estoy deteniendo el flujo natural del dinero y lo que hace fluir la riqueza y la economía es que el dinero circule. Entonces yo no quiero tener el dinero estancado. Yo quiero que circule, pero que entre más de lo que sale. Entonces empecé a hacer este mini ritual donde digo, te dejo ir porque ya no me perteneces, te entrego sintiéndome bien y hasta una especie de bendición donde le digo al dinero, te doy mis mejores intenciones, espero que la gente a la que te entrego te utilice para crear valor y para crear un bien para las demás personas, como blindándolo de que lo usen mal. Y después digo, te agradezco que pasaste por mi vida porque creaste mucho valor. Y entonces estoy reconociendo que no es nada más se me está yendo el dinero, estoy reconociendo todo lo que recibí a cambio. Y entonces empezaba yo a repasar cada vez que había pagado X, Y o Z cosa. Y empecé a buscar todas las situaciones por las cuales yo me sentía mal acerca del dinero. Y fueron un montón, fueron muchísimas. Pero el proceso que empezó a resultar de hacer esta limpieza fue muy interesante porque empecé a ver resultados impresionantes, inexplicables e increíbles en mi vida en muy poco tiempo. Y bueno, algunos de ustedes ya conocen el proceso y cuando hemos hecho este proceso con los grupos empiezan a suceder cosas que simplemente no podemos explicar, pero que son muy agradables en términos de abundancia. Entonces la idea es, y lo que hice con este pequeño módulo de abundancia es estructuré todo lo que hay detrás para poder hacer un trabajo previo al trabajo emocional. Es decir, para tener las herramientas, para tener los elementos. Y entonces lo que estamos buscando es abundancia y empezamos por definir qué es abundancia. Y para mí la abundancia tiene que ver con la calidad de vida. Entonces tiene que ver con calidad de vida y tendríamos que definir qué es calidad de vida. Para mí calidad de vida es, yo lo he definido en muchas ocasiones como tener cada vez menos emociones de menos calidad y menos intensas y tener cada vez más emociones de más calidad y más intensas en mi vida. Es decir, disfrutar más mi vida. En pocas palabras estoy hablando de disfrutar más. Y cuando disfruto más, entonces yo puedo decir que tengo calidad de vida. Entonces lo que voy a buscar no es realmente dinero.
lo que voy a buscar es calidad de vida, mejores emociones. ¿Cómo obtengo esa calidad de vida? Bueno, hay varias formas. La inteligencia emocional en mi vida ha sido una de las formas más efectivas de conseguir esa calidad de vida, porque precisamente me ha ayudado a tener mejor calidad de emociones. Sin embargo, también es importante decir que si vives en una cultura occidental, y en muchas orientales también, a menos que vivas en una cultura donde absolutamente no usan nada de dinero y hacen trueque, o tienen su pequeña comunidad aislada del resto de la civilización, vas a necesitar dinero en tu vida. Entonces el dinero no te da calidad de vida, pero te la facilita. Porque sabemos también que hay personas, por ejemplo, que han tenido muchísimo dinero y han tenido una vida miserable. Conocemos muchos casos. Entonces el dinero no compra la felicidad, el dinero no me da felicidad, pero me facilita que yo tenga mayor calidad de vida y por eso es muy importante en nuestra vida. Negarlo sería tratar de tapar los ojos ante algo que es evidente. Y vienen otras preguntas importantes. ¿Te sientes merecedor de abundancia? Porque la idea de merecer viene detrás de una creencia muy importante. Y si yo no me siento merecedor de calidad de vida y de abundancia, mi cerebro va a hacer lo que es correcto para mí. Y si para mí no es correcto tener abundancia, no la voy a tener. Por eso necesitamos empezar a explorar algunas ideas. Sobre todo me voy a meter en un tema que puede ser delicado, pero pretendo ser lo más respetuoso posible. ¿Ok? Yo crecí en un hogar católico. Si creciste en un hogar católico, que es lo más probable en este país, porque es predominantemente católico, 90 y tantos %, no sé cuánto exactamente, vas a encontrarte frases como: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, tenemos que entender algunos preceptos importantes acerca de esto, sobre todo si queremos mantener esa religión y al mismo tiempo tener abundancia en nuestra vida. Lo primero que se me ocurre es considerar que los seres humanos que llevan la iglesia, como todos los seres humanos, están interpretando. Entonces, no necesariamente tienen la verdad absoluta y las cosas se pueden interpretar de diferentes maneras. Y esto implica, por ejemplo, que podemos pensar en un Dios que quiere abundancia para las personas, pero que como la mayoría de las personas, cuando se vuelven ricos, hacen mal uso del dinero, lo más fácil fue decir: vamos a prevenir que la gente lo busque. Y generalizaron. Y entonces sacamos ideas también donde la gente pobre está asociando la riqueza con corrupción o con suerte o con otro tipo de fenómenos. Mientras que en realidad lo que podemos observar, y algunas ideas interesantes que me ayudaron a cambiar mi forma de pensar al respecto, son una frase muy interesante. Se la escuché a Anthony Robbins, que dice: la peor forma de ayudar a los pobres es siendo uno de ellos, porque te vuelves parte del problema, no de la solución. Y por otra parte encontré una creencia increíblemente valiosa que dice que el dinero no corrompe a las personas, las amplifica. Lo cual para mí hizo mucho sentido, porque me di cuenta de que una persona que es corrupta no es que se haya vuelto corrupta por el dinero, es que siempre había sido corrupta, pero como lo hacía con poco dinero, no se notaba. Entonces, un político no es que el puesto o el dinero lo corrompa, es que ya era así desde antes y ahora se nota. Antes no se notaba. Y para mí fue un descubrimiento muy interesante, porque lo que me hizo saber es que si yo tengo una buena intención y quiero utilizar el dinero y lo utilizo para buenos fines y para ayudar a los demás, entonces mientras más dinero tenga, mejor puedo lograr este tipo de cosas. Y si tengo una buena cantidad de dinero, si tengo mucha riqueza en mi vida, entonces
Si lo utilizo bien, en lugar de utilizarlo para decir yo tengo mucho dinero y tú no, lo voy a utilizar para inspirar gente. Lo voy a utilizar para decirle a la gente cómo llegar a ello. Y en el momento en que empecé a utilizar esta creencia, las cosas en mi economía empezaron a mejorar impresionantemente. Pero todo partió de que yo cambiara ese tipo de creencias fundamentales y me sintiera merecedor de tener abundancia y riqueza extrema en mi vida. ¿Hace sentido? Ok. Entonces, no tengo que pelearme con esos conceptos. No tengo que decir eso no es cierto. Lo que tengo que pensar es que esos conceptos están hechos para que la mayoría de la gente pueda funcionar de la mejor manera. Pero si yo puedo encontrar una manera noble y buena para poder utilizar la abundancia, puedo tener una creencia diferente y eso no me convierte en una mala persona, por el contrario. Porque si regresamos a la parte de la Iglesia Católica, también te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tengo más dinero, puedo proveerle al prójimo lo que necesita y hacerlo con amor. Entonces, es muy argumentable y no quiero meterme a ese tema porque no quiero meterme en polémica, uno. Número dos, cada quien tiene sus ideas. Pero simplemente es exponer que yo pienso que la Iglesia ha cometido errores y la Santa Inquisición fue uno de ellos, por ejemplo, ¿ok? Y el Papa Juan Pablo II públicamente dijo, perdónenos por lo que hicimos, ¿ok? Entonces, no necesariamente tienen la verdad 100% absoluta, tienen toda la mejor intención, ¿ok? Como te digo, yo crecí en un hogar católico, estoy de acuerdo con muchísimos conceptos que tiene esa religión y muchas otras, porque pienso que cuando analizas las religiones en su máxima pureza, todas te llevan en el mismo camino. Pero este es el punto, ¿ok? Te sientes merecedor de abundancia y si no te sientes merecedor de abundancia, hay que ir a las creencias y empezar a decir, ¿sabes qué? Esta creencia no me está funcionando, pero no me tengo que pelear con la base de mi religión, por ejemplo. ¿Voy bien? Sí. ¿Hace sentido? Sí. ¿Te sirve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, viene otra suposición que es la siguiente. Si pudieras lograrlo y tenerlo todo, ¿qué proyectos emprenderías? Y esa es una pregunta y una suposición fundamental para checar qué es para ti calidad de vida y si te sientes merecedor de abundancia y qué límites te estás poniendo. Te voy a decir por qué. Generalmente cuando yo trabajo con la gente les digo, sueña y sueña en grande. Y algunos de ustedes nos han acompañado en nuestro curso de 3 días y lo primero que te digo es, si no tienes un gran sueño, no te vas a levantar temprano en las mañanas, no te vas a dormir tarde, no vas a superar los obstáculos que la vida tiene para conseguir ese sueño, para conseguir algo grande o para lograr algo interesante en tu vida. Las cosas que son interesantes en la vida generalmente tienen obstáculos. Si fueran fáciles, todo el mundo las tendría porque fácil significa que no requiere esfuerzo alguno. Entonces, lo primero que les digo es, sueña en grande porque un sueño grande te va a motivar. Y para mí un estándar de sueño grande adecuado es que varias cosas de las que pongas ahí tienen que parecerte imposibles en este momento. En el momento no sabes ni cómo le vas a hacer. Y sabes una cosa, hay miles de situaciones en la historia de la humanidad donde cuando se lo propusieron era imposible. Cuando quisieron ir a la luna no sabían ni cómo lo iban a hacer. Pero dijeron, queremos hacer esto. Y era imposible hasta ese momento porque nadie lo había hecho. Entonces, si pones un sueño grande, la forma de medir qué tan adecuado es, mínimo tiene que tener algunas cosas que son imposibles para que te motive a hacerlo. Cuando la gente ya hizo ese sueño, les digo que ya ahora cierra tus ojos y hazte cuenta que yo fuera el genio de la lámpara y te digo, cualquier proyecto que vayas a emprender, no te lo puedo conceder, pero te puedo garantizar que vas a tener éxito. ¿Qué harías? Y prácticamente toda la gente empieza a poner más cosas en sus sueños. En el momento en que les dices, si todo fuera posible, ¿qué harías? Se empiezan a quitar los límites. Eso quiere decir que cuando originalmente hicieron su sueño, todavía no estaban soñando suficientemente en grande.
todavía se estaban poniendo límites. Entonces, si fuera cuestión de dinero y pudieras lograrlo y tenerlo todo, ¿qué harías en tu vida? Cuando hablo de proyectos, no necesariamente hablo de negocios. ¿Qué viajes harías? ¿Qué tipo de deportes practicarías? Porque cuando realmente tienes un uso para el dinero, tu mente dice, ok, aquí vamos. Eso me llegó a suceder y por eso pongo esta pregunta. Hubo un momento de mi vida en el que estaba mejorando mi economía, ya no estaba yo tan metido en esa deuda, ya estaba yo viendo que las cosas mejoraban consistentemente, pero no importaba si yo trabajaba 6 horas diarias durante un mes o trabajaba 16 horas diarias durante un mes, ganaba lo mismo. Y me empecé a dar cuenta al explorar que cuando yo quería ganar más dinero, algo adentro de mí decía, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Mi renta estaba cubierta, mis gastos de comida estaban cubiertos, mis gastos de mantenimiento de mi automóvil estaban cubiertos, mi gasolina estaba cubierta, todo mi estilo de vida, que no era muy lujoso, pero estaba bien, estaba cubierto. No necesitaba más. Entonces mi subconsciente, mi mente inconsciente decía, ¿y para qué hacer más esfuerzo si no sabes ni para qué lo vas a usar? Entonces, un precepto fundamental es, si quieres abundancia en tu vida, tienes que tener bien definido para qué lo quieres. Todo mundo dice que quiere tener mucho dinero, pero cuando les preguntas cuánto quieres y para qué y qué vas a comprar con ello, no te saben decir. Solamente quieren ver los ceros acumularse en su cuenta. Déjame decirte algo, mi experiencia es que para tu mente no tiene sentido hacer tanto esfuerzo para ver ceros acumularse en tu cuenta. Entonces tenemos que sentirnos merecedores por un lado y pensar para qué utilizarías toda esa abundancia. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Entonces, cuando creamos abundancia hay algunos elementos que necesitamos considerar. Ya hablé de ellos, entonces podemos irnos un poco rápido en este punto. Hay creencias y hay filtros. Las creencias son ideas que yo pienso que son ciertas acerca del mundo. Entonces, cuando pienso que el dinero es la raíz de todos los males, mi cerebro va a empezar a evadir el dinero y me va a dejar que yo gane lo mínimo necesario, pero no más. ¿Por qué? Porque si gano más, va a haber más mal en mi vida y yo no quiero eso. Pero esa frase del dinero es la raíz de todos los males está mal dicha y está mal interpretada. Las palabras originales no fueron esas. Las palabras originales eran: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso, si tú quieres tener amor al dinero y solo quieres que los ceros se incrementen en tu cuenta, como tu inconsciente quiere que seas una buena persona, dice no, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero si tu amor no es por el dinero, sino por la calidad de vida, por contribuir, por tener cosas mejores para tus seres queridos, no estás teniendo amor por el dinero. Estás teniendo amor por las cosas que pueden suceder a través del dinero y que tienen buenas intenciones. Todo tiene aquí que ver con la intención con la que lo utilizas. Los filtros se generan a partir de las creencias. Por ejemplo, cuando yo pienso que estoy rodeado de gente que es manipuladora, lo que va a suceder en mi vida es que cuando alguien se porte mal conmigo, yo voy a decir, sí, así son esta bola de personas que no valen nada. Cuando alguien se porte bien, en lugar de pensar que tienen buenas intenciones, voy a decir, algo quieren. Entonces no voy a ver los actos genuinos de amabilidad conmigo. Voy a distorsionarlos para que parezcan actos de acuerdo a mi creencia. Entonces las creencias van a generar filtros. Y entonces imagínate lo que pasa cuando yo tengo una creencia de hay crisis en el país o en el mundo. Lo que voy a ver es crisis. Y cuando alguien tiene mucho dinero en una crisis, yo voy a decir,
X, Y o Z es la justificación, pero yo no podría tener esa situación, o lo robó, o es corrupto, o hizo algo que no debe de ser. Entonces, mis filtros me van a llevar a ver en el mundo lo que yo estoy creyendo. Hay una frase que utilizamos mucho las personas que estamos en el tema de desarrollo personal y es: lo que crees, lo creas. Número 2, el tema que ya mencioné. Tengo ciertos anclajes con el dinero y si no los cambio, me voy a sabotear yo mismo. Los seres humanos buscamos sentirnos bien por naturaleza. Y si cada vez que ves un estado de cuenta te sientes mal, si cada vez que pagas algo te sientes mal, si cada vez que te pagan algo te sientes mal, si cada vez que te deben algo te sientes mal, si cada vez que te deben y no te pagan te sientes mal, tu cerebro va a generalizar y va a decir: siempre que hay dinero, me siento mal, lo quiero evitar. Entonces, hablemos de creencias y filtros. Las creencias, como ya mencioné, están en la mente inconsciente y son una forma de predecir al mundo. Si yo tengo la creencia de que existe la ley de gravedad, me permite predecir que si suelto este marcador, se va a ir para abajo. Si yo tengo la creencia de que Claudia es una persona amable, me permite predecir que si me acerco de cierta manera a ella, ella se va a portar bien conmigo. Las creencias son una forma de predecir cómo va a funcionar el mundo y poder hacer sentido de mi mundo. Cuando existe un conflicto entre la mente consciente y la mente inconsciente, siempre va a ganar la mente inconsciente, porque la mente inconsciente se guía por las emociones. Y en el tema de inteligencia emocional continuamente decimos que si pones a pelear lógica, que es la base de la mente consciente, con emociones, que es la base de la mente inconsciente, siempre ganan las emociones. Entonces yo veo lo que quiero ver a nivel inconsciente para que mi mundo haga sentido, como ya mencioné, y me autosaboteo porque tengo malas emociones o creencias limitantes. ¿Hasta aquí tiene sentido? Ok. Y entonces, lo primero que quiero que hagamos es un análisis a detalle. Y aquí casi las veces que he hecho este ejercicio con la gente, les digo: selecciona aquellas con las que te identifiques o te hayas identificado, porque aunque conscientemente pienses que ya no, puede ser que la creencia está ahí. Especialmente si vienen de mi infancia o de personas importantes como mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis amigos. Las creencias permean de una persona a otra cuando yo busco aceptación de esa persona. Si yo quiero aceptación o quiero amor de parte de Blanca, voy a querer pensar igual que Blanca para que Blanca me acepte. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las personas de quien estamos buscando aceptación, porque vamos inconscientemente a querer pensar como ellos. Y entonces, fíjate todas las situaciones que yo encontré en las que nos podemos sentir mal acerca del dinero. Y no son limitativas, son las que yo encontré. ¿Ok? Deudas que tengo o que tienen conmigo. Entonces, si me siento mal porque debo, hay dinero presente y me siento mal. Si me deben y me siento mal porque no me han pagado, hay dinero presente y me siento mal. Pagos que hago, cuando voy y pago la luz, el teléfono, cualquier servicio, una deuda que tengo y me siento mal porque digo: híjole, se me está yendo el dinero. Es irrelevante la explicación que le pueda dar. Estoy diciéndole a mi cerebro: dinero, dolor, dinero, dolor. Y mi cerebro lo va a aprender. Entonces me voy a ir rápido a mencionarlas, pero si sientes que es injusto lo que te cobran, ¿has usado frases como: ay, jole, no le perderán? Frases como: esto es un robo, cuando estás pagando la luz o el teléfono. Terminó la gente diciéndome: pues mejor marco las que no, son menos, mucho menos. ¿Sientes celos por lo que gana alguien más? Especialmente si piensas que es una persona con menos capacidad que tú. ¿Has pensado que no hay suficiente dinero, que es escaso, que hay crisis? ¿Has dicho: no puedo crear más dinero?
¿Has pensado que tener en exceso es malo? ¿Has pensado que tienes que quitarle a alguien para tener más dinero? Todo esto viene de una mentalidad de escasez, de pensar que no hay suficiente para todos. Y cuando analizamos las diferencias entre ricos y pobres, una diferencia fundamental es el pobre piensa que la cantidad de dinero es fija. El rico sabe que la riqueza se crea. La cantidad de riqueza que hay en el mundo hoy no es la misma que hace 200 años. La riqueza la puedes ver en que hay más edificios, más carreteras, más infraestructura. Eso lo creamos. Cuando tú creas una carretera y la gente puede circular por esa carretera, cuando pones un alcantarillado en una colonia, estás creando riqueza para el país, infraestructura. Y eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que está circulando. Pero cuando tú eres capaz de crear algo nuevo y la gente está dispuesta a pagar por eso nuevo que estás creando riqueza. La cantidad de riqueza no es fija en el mundo. La cantidad de dinero menos, porque los gobiernos andan imprimiendo billetes. Si el dinero gana o pierde valor dependiendo del dinero que esté circulando, depende también de los bienes y la riqueza que estemos generando. Si en este país generáramos más riqueza del dinero que se imprime, nuestra moneda se iría valuando. Porque cada vez habría menos dinero comparado con la cantidad de infraestructura y riqueza y servicios y productos que hay. Puede haber 100,000 pesos en este cuarto y haber 10 sillas, pero si construimos, y esos 100,000 pesos equivalen en dinero a la riqueza que hay adentro de este cuarto. Estoy haciendo una analogía entre un país y un cuarto. Pero si construimos 10 sillas más, ese dinero ahora vale el doble, porque hay el doble de cosas que se están intercambiando con el mismo dinero. ¿Hace sentido? ¿Ok? Entonces el valor del dinero también depende de la riqueza que esté creando un país. Si está creando mucha infraestructura, mucha riqueza y muchas cosas de valor, su moneda se va a ir para arriba. Ese es el tipo de polémica que se armó cuando yo le dije a la gente en Facebook, ¿saben qué? Dejemos de quejarnos por la devaluación de nuestra moneda. No tiene tanto que ver con el gobierno, sino con los servicios y productos que estamos generando, y esos no los genera y ni los produce el gobierno. Los generamos y los producimos nosotros. ¿Que el gobierno hace malos manejos a veces? Sí, pero si todos los otros países dijeran, México, quiero lo que tú estás produciendo, nosotros diríamos, adelante, pero me tienes que dar pesos, porque es lo que yo uso aquí en mi país. Entonces, vende tu moneda, compra la mía para comprar mis productos. Eso haría que la moneda suba. No sabes cuánta gente me empezó a discutir que no, que aquí, que allá. Yo sé que es muy complejo, pero si simplificamos el concepto y tomamos lo que dicen los ricos, la riqueza se crea creando valor y creando bienes y servicios. No es algo fijo. Si has dicho frases como ser ambicioso no es bueno, los ricos son corruptos, maldito dinero, el dinero es sucio, se caga en los pantalones, por supuesto, ¿verdad? El dinero no está vivo, por Dios, el dinero no es sucio. La forma en que lo usamos resulta en algo malo o en algo bueno, pero el dinero se vuelve bueno o malo dependiendo de quién lo usa y cómo y para qué. El dinero es la raíz de todos los males, o frases como ya no necesito más, que me sucedió a mí exactamente. Yo decía, ¿pero para qué si ya no necesito más? Exactamente. Y hasta ahí llegaba, no importa que trabajara el doble, no importa que hiciera el doble de esfuerzo, llegaba a la misma cantidad de dinero. O no debo ganar más dinero, porque atrás hay una creencia, como no está bien. ¿Has tenido críticas a gente rica con poder o gobernantes? Todo el tiempo. ¿Y sabes una cosa? La gente que más criticó esta publicación de la que estoy hablando es gente que, adivina qué, no tiene dinero.
no son gente rica. La gente rica no pierde su tiempo en criticar. No estoy diciendo que los gobernantes estén haciendo una magnífica labor. Es simplemente cuestión de practicidad. Si yo uso ese tiempo que me la paso criticando al partido en el poder o al presidente o a los gobernantes o al gobernador o al diputado o al senador, y si usara ese tiempo con estrategias creativas de cómo mejorar mi negocio o cómo producir algo de valor, algo se me ocurriría y podría crear más riqueza. Pero estamos gastando energía en cosas que no nos funcionan. Por eso yo le digo a la gente, ¿sabes qué? No estoy defendiendo al gobierno. Pienso que tienen muchas cosas que mejorar y que arreglar antes de hablar bien de ellos. Pero no los critiques, no gastes esa energía y ese tiempo. Úsalo en otra cosa. Úsalo en crear, en sentirte bien sobre el dinero, en cambiar tus creencias y tus filtros acerca de la abundancia y de la riqueza. Porque entonces además vas a empezar a dejar de poner pretextos como, es que hay crisis. Es una manera diferente de pensar cuando dejamos de hacer esto. ¿Te sientes mal cuando vas a pagar una deuda? ¿Cuando ves tu estado de cuenta? ¿O cuando lo recibes, aunque no lo hayas visto? Yo veía los sobres y me sentía mal. Y ni siquiera lo sabría, ¿eh? Ya sabía lo que iban a decir, que iba muy atrasado en los pagos. Y que era pago, fecha de pago inmediato. Eso ya sin contar que los bancos me estaban hablando todos los días para cobrarme. ¿Te sientes mal cuando pagas algo en el restaurante, en la tienda, en el supermercado? ¿Te sientes mal cuando hablas de dinero? ¿Sabes que para la mayoría de la gente que no tiene dinero, hablar de dinero es casi tabú? Pero para la gente que tiene mucho dinero, es un tema común de todos los días. La nueva inversión, la nueva acción, los millones de dólares de esta empresa, la nueva estrategia que estoy implementando. Hablan de dinero todo el tiempo. ¿Sientes culpa después de comprar algo? ¿O miedo al entregar tu tarjeta para pagar algo? ¿Cuál es esa sensación que tienes cuando sacas la tarjeta y la vas a entregar? Es así de... "Ugh". ¿O te concentras en lo que estás dejando de comprar? Cuando pagas algo dices, híjole, ya no me voy a comprar esto otro. ¿Te estás fijando en lo que te falta en lugar de lo que estás teniendo? Es mentalidad de escasez en lugar de mentalidad de abundancia. ¿O te sientes mal por pagar un imprevisto? Que siempre salen, ¿sabes qué? Se me ponchó la llanta o tengo que arreglar esto en mi casa o no me había acordado que tenía que hacer este pago o se me rompió el pantalón y tengo que ir a comprarme otro. Bastantitos con los cuales identificarse, ¿verdad? ¿Ok? Después, sí, ¿crees que ya se había acabado? Dijiste, ay, bueno, fueron muchos, pero ahí está. ¡No! Esto se llama mentalidad de lotería. Quiero ganar mucho con poco esfuerzo en lugar de querer crear más valor. Eso no funciona. No funciona porque cuando no estás generando nada para los demás no van a querer darte su dinero. Pensar que la suma es la misma o sentir que no puedo crear más o que no hay suficiente, que también ya de alguna manera lo manifestamos. Esto es interesante. Aunque sea por instantes, a veces queremos que a alguien le vaya mal. Y decimos, me la hizo, ojalá que le vaya mal. Estás gastando energía y tiempo en algo que no va a compensarlo. Generalmente lo que quieres que suceda no sucede. ¿Okay? Y si sucede y dices, ay, qué bueno, es peor. Miren, en una ocasión, unas personas de una empresa me dejaron de pagar. Y por instantes yo decía, híjole, ojalá que les pase lo mismo para que vean lo que se siente. Y después dije, no, eso es un pensamiento bastante estúpido. Si les pasa lo mismo, menos me van a poder pagar. Ojalá que les paguen. Para que me puedan pagar. No sé si les pagaron, pero a mí no me pagaron. Pero es irrelevante, ¿ok? No voy a gastar esa energía y no es un pensamiento inteligente. Pretender decir, me la hiciste, espero que te pase. No, yo pienso que debería ser al revés. Me la hiciste,
espero que tengas suficiente abundancia en tu vida para no tener que volvérselo a hacer a alguien más. ¿Robaste? Te deseo que tengas mucho dinero en tu vida para que no tengas que volver a robar. Pienso que por lo menos es más práctico para sentirme mejor y para tener una mejor imagen de mí mismo. Ok. Querer que a alguien le vaya mal o sentirte bien de que a alguien le vaya mal. Sentirte mal de jugar con las reglas, esta me encanta. ¿Cuánta economía informal tenemos en este país? Un montón. ¿Y sabes qué? Si te sientes mal de jugar con las reglas, como por ejemplo de pagar impuestos, eso te va a detener. No tiene que gustarte, pero por lo menos no debes de sentirte mal de jugar con las reglas, porque si sabes jugar con las reglas, puedes crecer mucho más. ¿Cuánto puede crecer una empresa si está en la economía informal antes de que llame la atención? No mucho, no mucho. Entonces, no te tienen que gustar las reglas, pero cuida de no sentirte mal de jugar con ellas. Neutral. Dices, bueno, son las reglas del juego. Yo decidí entrarle a este juego, voy a jugar con esas reglas. Tratar de evadir las reglas, que es el mismo tema. Frases como es caro. Esta frase me encanta porque generalmente decimos es caro antes de saber cuánto valor voy a obtener de ello. Y por eso nosotros en nuestra empresa decidimos que no vamos a darle el precio a alguien que lo primero que pregunta es el precio. Es injusto para mí, ¿sabes por qué? Porque todavía no te explico de qué se trata mi evento. Tú ya tienes una idea de miles de otros eventos y piensas que el mío es igual. Y vas a comparar el precio que yo te dé con tu propia experiencia en otros eventos. Si yo te digo mi precio y me dices es caro, lo que fue caro son los otros eventos con el precio que te estoy dando. Porque con quien me estás comparando es con los otros eventos y todavía no sabes lo que yo te voy a dar. Entonces, de entrada decidimos que el que pregunta y solo quiere saber el precio antes que otra cosa, no va a ser nuestro cliente. Si lo que está buscando es el precio más barato, definitivamente nosotros no somos los que más barato damos en el mercado, porque buscamos dar cierta calidad y la calidad cuesta. Entonces, yo me estoy cuidando de no usar la palabra caro. Cuando el desembolso es fuerte, digo costoso. Pero hasta no saber qué me van a dar a cambio, no utilizo la palabra es caro o la frase es caro. ¿Te sientes mal cuando alguien presume lo que se ganó? ¿Te sientes mal cuando no tienes posibilidad de ayudar a alguien más? ¿Cuando no tienes dinero para ir de vacaciones o comprarte algo? ¿Te has sentido mal o has dicho que algo no está a tu alcance? ¿Te has sentido mal porque no lo puedes comprar? ¿Con cuántas te has identificado? Con un montón, ¿verdad? Te voy a decir por qué. De acuerdo con Steve Siebold, 70% de la población nació en lo que él llama la clase media. La clase media no es pobre, pero de ninguna manera es rica, ¿ok? No se mueren de hambre, pero sus estándares de lo que es tener dinero distan mucho de lo que él llama la clase mundial. Y de acuerdo con Steve Siebold, 70% de la gente está dentro de esta categoría de la clase mundial y solo 5%, clase media, y solo 5% está dentro de la categoría de clase mundial. Entonces, cuando evaluamos este tipo de cosas como no está a mi alcance y me siento mal, estamos pensando como la gente de clase media. Y mientras yo tenga esta mentalidad, va a ser difícil que yo brinque y que tenga otro tipo de ingresos. ¿De dónde vienen todas estas ideas? Precisamente de la cultura que hay en la clase media. Tú y yo nacimos en una familia de clase media. Y no vamos a poder tener ingresos de clase mundial hasta que no tengamos un recipiente mental y emocional del tamaño de clase mundial. Si no, se te derrama el agua.
En un vaso no puedes meter 20 litros. Sigamos. ¿Ves mucha riqueza en alguien más o en algún lugar y sientes que no lo puedes tener? ¿O dices, me gustaría, pero no puedo? ¿Sentir desconsideración de los demás porque hablan de dinero frente a ti? Esta fue interesante porque la mencionó una persona en uno de nuestros cursos. Dice, ay, es que luego yo me quedo pensando y digo, ¿por qué dicen, vámonos de vacaciones o vamos a hacer esto cuando saben que yo no lo puedo pagar? Y sería inevitable no caer en esta situación porque van a hablar de dinero y van a hablar de mucho más dinero del que sabes manejar. Entonces tenemos que empezar a dejar de sentirnos mal de ello. ¿Te sientes mal por no proveer a tu gente querida? Porque dijeron que tu producto está caro si estás vendiendo algo. ¿Te da pena cobrar más? ¿Buscas lo barato? Regresamos al tema de solamente busco lo que tiene menos numeritos en el precio. Lo barato sale muy caro en ocasiones. No estoy hablando de que no busques el mejor precio por la calidad que estás buscando. Eso es otra cosa. Pero cuando la gente dice, no, este está más barato, aunque es menos bueno, pero me voy a ir por el precio, estás teniendo una mentalidad que de ninguna manera va con la clase mundial. ¿Te sientes mal al dar una propina? O, te la volteo, ¿dejas propina aunque te dieron mal servicio porque te sientes mal si no la dejas? Y eso es súper común en nuestro país. Le dan a la gente un mal servicio y veo que dejan propina y yo les digo, ¿van a dejar propina después de cómo nos trataron? Y luego el mesero llega y los ve feo. Me encanta cuando un mesero me dice, es que nada más dejó el 10 o es poquita la propina. O voltean y te dicen, la propina no está incluida. Pues el servicio parece que tampoco estaba. No te la ganaste, se les olvida, lo dan por hecho. ¿O qué pasa cuando llegan en la esquina a lavarte el vidrio? La mayoría de la gente les dice que no, pero ellos saben que si empiezan a lavar el vidrio, la gran mayoría en ese momento busca la moneda y les paga. Eso es extorsión. Cuando te hacen pagar un servicio que tú no pediste, eso es extorsión. Pero cuando tú permites que eso suceda, eso ya no es extorsión, creo que eso ya es estupidez. Y lo hacemos. Yo también he caído en esa situación y lo hacemos. No con los limpiavidrios, eso nunca les doy. Porque es un servicio que yo no pedí. El viene. El que está cuidando el carro. ¿De quién? ¿De ti mismo, compadre? Pero mientras sigamos fomentando eso, ahí van a estar. Ahí van a estar. 1 o 2 días que nadie les dé nada y desaparecen. Pero eso está difícil de ocurrir. Porque la mayoría de la gente se siente mal de no darles dinero. ¿Te sientes mal cuando hay indigentes pidiendo dinero? Tú decides si les das o no les das, es tu dinero. ¿Pero te sientes mal? ¿Te sientes mal cuando alguien gasta su propio dinero en algo que tú piensas que es desperdiciarlo? Y dices, ay, mejor me lo hubiera dado a mí. Como diciendo, yo lo hubiera aprovechado mejor. Es su dinero, no el tuyo. ¿Te gustaría que alguien te dijera cómo usar tu dinero? Pues generalmente no. Generalmente dices, yo lo quiero usar como a mí me plazca. De hecho, sí me gustaría que alguien me dijera cómo usar mi dinero si tiene considerablemente más que yo. Pero solo en ese caso, ¿ok? Y si estás en esta situación, más bien estás al revés. Tú eres el que tiene menos. No estás para decirle al que tiene más cómo gastar su dinero. Porque para empezar no sabes manejar las cantidades que maneja esa persona. Sí. Y aquí cuando alguien desperdicia algo, me encanta porque las mamás son expertas en esto. Sobre todo con la comida. Con tal de que no se desperdicie, hacen ciertas acciones que no deberían de hacer.
Primero empiezan a repartir comida. Ay, ayúdame. ¿No lo quieres? No, ayúdame. Pues déjalo. No, pero ayúdame. ¿Okay? Entonces quieren repartir su culpa entre los demás. Que te ríes porque seguramente tienes una amiga en Timbuktu del Norte que hace ese tipo de cosas. Sí. Entonces, es sensación de no quiero desperdiciar. Pero mira, ¿quién decidió la porción de comida que te sirven? Nunca la decides tú. Generalmente nunca la decides tú, a menos que tú seas el que va y se sirve en tu casa. Pero si te sirvieron en tu casa o si te sirvieron en un restaurante, alguien más decidió lo que tú deberías de comer. Entonces tú deberías de decidir cuánto vas a comer. Y si es menos, el resto lo dejas. Oye, pero hay niños a los que no están comiendo hoy. Bueno, si eso te hace sentir mal, ve y dales de comer. Pero no repartas la comida entre la gente que no la necesita. Porque lo que está ocurriendo aquí es que cuando hay abundancia y exceso, te estás sintiendo mal. Eso es lo que le estás enseñando a tu mente. ¿No quieres comer más? Párale y déjalo. No repartas. No te sientas mal. Di, qué bueno que tengo en exceso. Tenemos que enseñarle a nuestro cerebro a sentirse bien con el exceso y la abundancia. De otra manera lo vas a evitar a como dé lugar. No sé si te das cuenta de cómo nos hemos llenado la cabeza de basura que solita se encarga de que no llegue la abundancia y el dinero a nuestra vida. ¿Te hace sentido? Entonces necesitamos identificar todo esto, ¿ok? Para empezar a cambiarlo. Ahora, ¿cómo generamos algunas creencias positivas? Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy simple, que es el siguiente. Vas a identificar 10 de todas estas, pero con la idea del 80-20. ¿Cuál es el principio del 80-20 o cómo podríamos simplificarlo? Busco exactamente. El pequeño ajuste que me da un gran resultado. La pequeña tuerquita que giro un poquitito y toda la máquina cambia su comportamiento. Entonces yo quiero que identifiques 10 de aquí que son las que más cotidianamente tienes. Y si hay otra que no está ahí, la pones y te invitaría a que me digas para que la agreguemos. Por ejemplo, se me ocurre la de cuando no te atreves a pedir un aumento de sueldo. Ajá, ok. Ok, déjenme entonces agregarlas porque es una buena oportunidad. Ok, había uno aquí que decía, me da pena cobrar más, le agregué, o pedir un aumento, y tú decías, no se puede todo. ¿Sí? ¿Al dinero qué? ¿El dinero lo zurró el diablo? Pues ¿qué comería? Hay que darle más. Entonces, este tipo evidentemente ahí no las puse, pero están todas las frases relacionadas con que el dinero es escaso. Por ejemplo, tenemos frases que son neutras. Con dinero baila el perro. Eso quiere decir que con el dinero puedes lograr muchas cosas. Yo diría que hasta es una buena creencia. Pero decir el dinero no crece en los árboles. En una ocasión leí una frase muy chistosa, decía, de hecho la versión que está impresa en papel sí. Porque de ahí sale el papel. Entonces, vas a tomar 10 creencias o situaciones o limitantes sobre el dinero, las más frecuentes que te hacen sentirte mal. Después de eso, vas a escribir en una hoja limpia las creencias opuestas. En tu caso particular, no quiero que tomes las creencias opuestas, porque tú ya has trabajado en cómo generar creencias más inteligentes, más bonitas, más ecológicas, más útiles.
Entonces no vas a agarrar exactamente lo opuesto, pero ese es el ejercicio original y este ejercicio lo tomé de Dolph de Ross, también uno de los hombres que salen en la película del Secreto. Y tiene un producto que se llama Imán para el Dinero y tiene este ejercicio y a mí me sirvió muchísimo. Si hay una posibilidad de rechazo, escríbelas como creencias progresivas. Esto significa que si la creencia es el dinero está escaso y tú pones lo opuesto y dices hay muchísimo dinero y tu mente dice no es cierto, hay un rechazo. Entonces la pones como creencia progresiva, la empiezas como cada día, cada momento, cada ocasión y dices algo como cada vez encuentro más dinero en mi vida. Y le vas a llamar tu manifiesto de creencias sobre el dinero. Y se la vas a leer a alguien más diariamente al despertar y antes de irte a dormir. Es como una especie de compromiso que haces, de decirle, estos son mis 10 principios sobre el dinero. Y entonces es el primer ejercicio que vamos a hacer aquí, antes de ir y trabajar la parte emocional, que es tomar algunas de estas experiencias y reacondicionar nuestras emociones y generar otro tipo de experiencia. Pero este es tu manifiesto de creencias sobre el dinero y se la vas a leer a alguien más diariamente al despertar y antes de ir a dormir. Entonces, tómate 15 minutos para seleccionar las más comunes, ¿ok? Yo voy a ponerlas aquí en la pantalla, un ratito unas y otro ratito otras, para que selecciones las más comunes, redactes las creencias con las que las vas a sustituir y las pongas en una hoja limpia, ¿ok? Por escrito, tus 10 creencias nuevas sobre el dinero.